El deseo es el deseo del otro. En principio, quien lea el título de este video verá que el otro está escrito con mayúscula. Hay una diferencia fundamental entre el otro con mayúscula y el otro con minúscula en la teoría de Lacan. Cuando hablamos del otro con mayúscula, hablamos sí de una figura inicialmente encarnada en los padres o tutores durante la infancia del niño, pero nos referimos en realidad a todo el universo simbólico. Con esto queremos decir que no se trata de Cacho, el papá de Pedro, sino de aquello que hizo que Cacho se considere un miembro activo de la sociedad, de eso que rige sus modos y medios de vida. No es Cacho, es incluso la institución que da por sentado que alguien tenga un nombre. No es Cacho el jefe de alguien, es el mismísimo sistema capitalista. No es Cacho, es el lenguaje anclado en cada una de las personas de este mundo y haciendo de ellos algo que solo tiene sentido en la lógica simbólica. No es Cacho, es la cultura. No es Cacho, es el sistema que dice que Cacho es ferretero, que es hombre, que es de clase media y a la vez es la abuela de Cacho que decía que cada vez que se ponía de novio se ponía medio pollerudo. Es todo lo que hace que Cacho sea Cacho y está afuera de Cacho. El otro con minúscula sí es Cacho. Al menos es el Cacho que se ve. Es el Cacho imaginario. Digamos, es el Cacho que podemos señalar. Volviendo al tema, el deseo es el deseo del otro. Hay varias formas de encarar esta afirmación. La primera es que se desea lo que el otro desea. Esto es compatible con los trabajos de René Girard, pueden buscarlo si les interesa ampliar este punto. Sintéticamente se trata de que cuando en un grupo de amigas una de ellas empieza a gustar y a hablar mucho de lo bueno que está Tomás, existe una buena posibilidad de que el resto empiece a ver a Tomás como alguien deseable, cumplan o no cumplan después con las normativas o códigos del grupo en cuestión. El efecto de desear lo que el otro desea se potencia, sobre todo, si dentro del grupo aquella a la que le gusta a Tomás tiene un estatus de poder. Si llevamos esto más lejos, es la mismísima razón por la que funcionan las publicidades en las que eligen famosos para promocionar sus productos. Famosos, poderosos, etc. En resumen, de acuerdo a esta primera acepción, decir que el deseo es el deseo del otro implica decir que quiero lo que el otro quiere. En la segunda acepción, que el deseo es el deseo del otro, indicaría lo siguiente. Aquello que deseamos no es un objeto, sino el deseo del otro mismo. Esto quiere decir que quiero que el otro me desee y que esta es la característica principal de mi deseo. Deseo que el deseo del otro esté puesto sobre mí. El problema de esta característica es que no explica así, a secas, por qué me gustan, por ejemplo, las tortas de frutilla. La tercera acepción es para mí la más relevante y significativa. Se trata de que mi deseo, incluso por una torta de frutilla, se constituye ante el hecho de que el otro ha deseado eso para mí. O diremos quizá que el otro me desea a mí comiendo una torta de frutilla. Usted dirá, ¿por qué carajo el otro te desearía comiendo torta de frutilla? Por muchas razones. Quizá porque me aman y quieren para mí el bien, y ellos mismos creen, al verme flacucho y débil, que el hecho de que yo como una torta de frutilla es algo positivo. Quizá porque me estoy comiendo esa torta en mi cumpleaños, y mi viejo o mi vieja nunca pudieron celebrar su cumpleaños. Pueden sentir que algo de su propia historia se salda en esa escena. O quizá porque la torta ha salido muy cara y se jactan de eso. Y por ende, quieren que el hijo la disfrute como un signo de gratitud y como confirmación narcisista de la potencia de los padres. Por otra parte, encontraremos a los padres que, si sienten que tengo un poco de sobrepeso, darán a la torta un signo negativo y harán ver su decepción si es que me encuentran comiendo una buena tajada. Mi deseo o rechazo, como verán, no está en la torta misma. No es deseo de torta, es deseo de ser el personaje que mis padres quieren que sea. Mi deseo es el de ser amado. Y mi deseo de ser amado puede llevarme claramente a desear una torta o, llegado el caso, a desear laburar 16 horas por día hasta cumplir los 45 años y morir de un ataque cardíaco. Ahí me dirá usted que probablemente este personaje estaba siguiendo un deseo que no era el suyo. Que nadie puede querer trabajar tantas horas en una oficina o cubículo bajo la luz fría de un hacinamiento corporativo. Que el dinero no vale la pena.
Me traerá entonces alguna película de Disney en la que algún adicto al trabajo tiene un insight y cambia su deseo de trabajar por su deseo genuino, que sería en este caso dedicarle más tiempo a su familia y a sus hijos. O en otro orden de cosas, vender saumerios en Cabo Polonio. Es que justamente eso es lo que decimos. No hay tal cosa como un deseo genuino. Puede haber desde luego deseos convenientes o inconvenientes. Deseos incompatibles con la vida, o con la salud, o con el lazo social, o con el bienestar económico, o con el sueño, o con lo que sea. Pero no hay una alternativa, no hay un deseo de mi propiedad guardado en lo profundo de mi ser y que me represente como ninguna otra cosa me representa. No somos nada, no somos ninguna otra cosa que un cuerpo que se monta a un conjunto de discursos que lo marcan o lo determinan incluso antes de nacer, que marcan sus condiciones de posibilidad. Sí, claro que uno puede pasar de ocuparse de un deseo inconveniente a uno más conveniente, pero ¿cuál es el parámetro de la conveniencia? Es que ese parámetro mismo que nos va a hacer migrar es también un parámetro preestablecido. A veces por el discurso de la medicina, la psiquiatría, la psicología, la neurociencia, a veces por las palabras de tu vieja o de tu novia, llegado el caso. Pero tu deseo, eso que crees que te pertenece y te particulariza como nada, ese deseo que no es uno, porque no es de una cosa, está estructurado de un modo completamente alienado. Somos una falla en la estructura de lo simbólico que se puede llenar con cualquier cosa y que justamente por eso no se puede llenar con nada. Las fórmulas, sin embargo, solo pueden venir del campo del otro. Las convenientes y las inconvenientes también. Si en algo se distingue el psicoanálisis del resto de las terapias, es que no hay mejor o peor para esta disciplina. No hay búsqueda de normalidad. En este sentido, el psicoanálisis es medio cínico. Un paciente puede venir a decirnos que está a punto de abrir un atado de cigarrillos, aunque le encontraron una mancha en el pulmón. Y un psicoanalista, incluso uno bueno, puede preguntarle ¿cuál es el problema con eso? No podemos convencer a alguien de que es mejor vivir o morir siquiera, no somos una religión. Lo único que podemos hacer es trabajar si el paciente tiene algo de angustia. Y si eso justifica una demanda de análisis. Si nos dice, el problema es que la posibilidad de la muerte me da mucho temor, bueno, entonces sí tenemos con qué trabajar. Pero no hay parámetros. No queremos convertir a nuestros pacientes en personas morales o ideales o adaptadas. Queremos, porque el psicoanalista también tiene su deseo, que establezcan entre sus deseos y sus posibilidades una relación que no esté, al menos no esencialmente, atravesada por la angustia. La última objeción será que usted mismo es o usted conoce a personas que son y hacen todo lo opuesto de lo que han esperado de ellas. Pero bueno, eso será tema de otro video.